Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos ya con la última entrevista de esta mañana. Estamos con Elisa Anzoliaga, doctora en Salud Pública, directora de investigación de la Universidad Diego Portales y directora de Acción Salud de la Universidad Diego Portales. Elisa, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Fernando. Muy bien, gracias por la invitación. Oye, fíjate, en términos prácticos, hay un punto asociado a tu lugar de trabajo que me parece súper interesante porque se ha tocado poco. Hemos asociado siempre nosotros, de alguna manera, la pandemia y la situación sanitaria a ciertas entidades que son atávicas, digamos. El Ministerio de Salud, por cierto, el Colegio Médico, por cierto, los hospitales, las clínicas, los ventiladores, los artefactos, el personal médico, en fin. Y hay un mundo muy interesante que me encantaría que tú nos pudieras contar de eso, que está asociado justamente a la academia, que tiene que ver con salud y universidad. Y desde ese punto de vista uno puede tener la idea de que ahí, bueno, básicamente se implanta la teoría que deriva en los cursos académicos para titularse de algo. Pero es mucho más que eso y me encantaría empezar a conversar sobre eso, partiendo, si quieres, con el ejemplo de la universidad donde tú diriges la investigación, que es la Universidad de Portales. A ver, bueno, la verdad es que hay algunos sectores de la sociedad que se han visto especialmente afectados por esta situación de pandemia, donde ha sido necesario y en ocasiones imprescindible sostener cierta provisión de servicios o de operación. Las universidades y la educación superior en general, no solo las universidades privadas. Yo estoy en la Facultad de Psicología de la Universidad de Diego Portales. Nos hemos visto enfrentados al desafío de cómo sostener no solo como bien decías tú, Fernando, la docencia y la formación de pregrado y posgrado a través de plataformas en un sistema de trabajo que no es teletrabajo, porque el teletrabajo tiene sus reglas, sus modos, sus acuerdos, sus contratos propios, sino en unos sistemas de trabajo más bien improvisados, donde hemos logrado, porque en mi opinión la universidad ha tomado buenas decisiones en términos de disponer y de proveer no solo de los recursos tecnológicos, como también de la formación a quienes trabajamos en la universidad para poder sostener esa docencia. Pero hay una pata bien importante también que tiene que ver con que las universidades hacemos investigación. Y si tú piensas, no es fácil sostener la investigación en un sistema también de cuando estás en modo confinamiento, ¿ya? Hay problemas hay múltiples dificultades, o sea, la conciliación trabajo-vida, la convivencia y coexistencia en simultáneo, sobre todo para el caso de las mujeres, de tareas del trabajo productivo, del mundo reproductivo y del trabajo doméstico. Entonces, la verdad que yo diría que así como el sector salud ha sido súper visibilizado por el posible desgaste al que está siendo, por el cual está siendo afectado en estos momentos, el mundo de la educación en general, no solo la universitaria, también la educación en otros niveles, es una población de, comillas, de riesgo y en términos del nivel de afectación para su salud mental. Estamos conversando con Elisa Anzoliaga, doctora de Salud Pública, directora de investigación de la UDP y directora de Acción Salud de la Universidad de Diego Portales. Ahí hay un tema que, fíjate que yo me acuerdo cuando partió la pandemia, el tema de salud mental era algo que como que salió no instantáneamente asociada a la pandemia, salió bastante después en términos masivos en los medios de comunicación. Y sin embargo, hemos visto que en los últimos, yo te diría, mes y medio, tú has tenido un énfasis bastante mayor puesto en
las consecuencias no sanitarias directamente, no biológicas, directamente, si tú quieres, de la pandemia, y probablemente este es el principal, el de la salud mental. Así es, efectivamente, o sea, hay un gráfico muy interesante, muy bonito, que muestra que en la medida que la curva de la pandemia va a ir creciendo, la curva de los problemas de salud mental van a seguir en alza, porque y aquí hay que recurrir a los determinantes sociales de la salud mental. La salud mental no es un asunto meramente biológico, de un problema de unos neurotransmisores que se desorganizan, sino más bien la salud mental comprende un conjunto, o se ve afectada por un conjunto de condiciones de vida, de trabajo, etcétera. Por lo tanto, la situación de confinamiento, la situación de pandemia, la angustia presente y omnipresente en todos los espacios, en todas las personas, es algo que provoca mucho sufrimiento, y cuando ese sufrimiento no es tramitado adecuadamente, puede derivar en problemas de salud mental. Piensa tú, Fernando, que cuando ocurre el cambio de gabinete, cuando sale Mañalich y entra el doctor París, el anuncio que hace París o que hace el presidente, es la creación de esta comisión que se llama Saludablemente. Sí. ¿Ya? Pone la salud mental como un foco relevante en este cambio de timón o en esta nueva estrategia. Sí, ahora de eso, ¿en qué se traduce o qué se espera que se traduzca aquello? En términos, porque si tú ves hoy día o durante mucho tiempo, los temas acuciantes que se establecen son todos materiales, es decir, se está pasando hambre, hay cajas, está la polémica sobre si deberían ser cajas o debería ser una transferencia económica, está la situación sobre cómo se organiza la gente en ollas comunes, en fin. Y el sustrato psicológico, psiquiátrico de todo eso, el sustrato mental que implica toda esa situación, de alguna manera se subsume en la necesidad de proveer materialmente cosas. Sí. Bueno, sí, esto siempre ha sido así. La verdad es que, usando un término bien coloquial, la salud mental, la pandemia pilla a Chile en términos de salud mental bien en pampa. ¿Qué quiero decir con esto? Chile no tiene una ley de salud mental que establezca garantías respecto de su financiamiento, respecto de la calidad de la atención, respecto de la oportunidad. Existen algunas patologías de salud mental que están incluidas en las garantías explícitas en salud, pero no tenemos en Chile. Si uno mira, Argentina tiene 5 leyes que hablan de salud mental y que establecen garantías para las personas. Entonces, con esto lo que quiero decir, es un tema que toma mucha relevancia. El gobierno recoge el guante y de alguna manera lo pone en primera, como una de sus prioridades, establece esta comisión y mandata. Yo estoy participando de una de las subcomisiones. Esta mesa saludablemente está organizada en 6 comisiones. Una de las comisiones tiene que ver con la relación entre el trabajo y la salud mental. Y el mandato presidencial que tiene cada una de estas comisiones es producir primero un levantamiento de necesidades, pero producir respuestas en un plazo que está acotado máximo a 90 días y que suponga acciones concretas e intervenciones. Cosa que es una tarea muy necesaria, pero al mismo tiempo muy difícil cuando tú ves que, si uno analiza la pirámide de necesidades básicas, no sé, de Maslow, están primero esas necesidades más fundamentales. O sea, cuando la gente tiene hambre, la salud mental siempre va quedando relegada como algo que puede esperar. Pero yo te diría que hoy día la salud mental no puede esperar, porque combinadamente con el hambre la gente está en una situación de sufrimiento extremo. O sea, hoy día la crisis, como se ha dicho, no es sanitaria, es una crisis, o no es solamente sanitaria, es económica, es social, es política, por la falta de credibilidad, por supuesto, en las autoridades políticas. Y en ese sentido la salud mental puede jugar un rol muy relevante respecto del futuro, no solo por la atención que tenemos que tener en prevenir que más personas enfermen,
sino más bien respecto de cómo reconstruimos esta sociedad que va a quedar en el suelo y que se está cayendo un poquito a pedazos. Sí, interesante la asociación que hiciste con Maslow, porque puede ser que aquí haya una suerte de miradas que convergen en lo mismo. Por cierto, lo de Maslow, en términos de las necesidades básicas mínimas, está muy presente, pero yo creo que se ha metido también otra variable que tiene que ver más con Pavlov, y que de pronto tú tienes un trabajo de estímulo-respuesta que no se sabe si es que efectivamente se están dando los estímulos que se necesitan y obteniendo las respuestas que se requieren. Por ejemplo, en el tema de salud mental, que tú tengas en términos de país 1.500 psiquiatras para todo Chile, algo te está diciendo. Tienes 19 millones de personas. O sea, Fernando, eso, o sea, si nos ponemos a leer esas cifras, nos ponemos a llorar juntos aquí. Pero por eso te lo digo. Pero eso es una señal, ese es un síntoma. Y en la medida que tú te alejas de la metropolitana, o sea, las cifras van empeorando. Hay un nivel de desigualdad territorial, no solo regional, sino comunal, respecto de la provisión del servicio, de la disponibilidad, no solo de horas psiquiátricas, sino de camas de internación que son requeridas también. Realmente, a ver, yo creo que esto va a desnudar más aún algo que hemos venido diciendo hace rato, que estamos en la pelea por posicionar a la salud mental no como una salud de segunda categoría. Chile tiene un problema importante en salud. Tenemos un sistema fragmentado entre un sistema público y un sistema privado. Un sistema de salud que regula la salud, comillas, común, y otro que regula la salud ocupacional. Una salud, que es la salud física, y una salud mental, como decía la Miren Chubusto. O sea, tenemos el café, que es la salud, y la salud mental es como en el café. Entonces, en ese sentido, tenemos un montón de complejidades dentro del sistema que han hecho que no se le preste la suficiente atención. Chile gasta, no sé en cuánto estará la cifra ahora, habría que preguntarlo al Ministerio, pero el gasto en salud mental, Chile se había propuesto llegar al 5% de todo el gasto en salud mental, porque las enfermedades vinculadas a la salud mental explican un cuarto de los años de vida saludables perdidos por discapacidad o por muerte prematura, ¿ya? Yo tenía un cuarto de la carga de enfermedad atribuible a salud mental y gastas en torno a un 3% en salud mental. Entonces, esto es realmente incomprensible, la falta de atención, porque como me enseñó un economista, lo que no está en los presupuestos no existe, así que aquí las buenas intenciones no valen. Y yo esperaría que, a propósito de esta comisión que ha creado el presidente, y que me parece que fue muy inteligente en recoger el guante tempranamente, se pueda establecer un nuevo estándar, unos mínimos sobre los cuales podamos acceder a atención, que esa atención sea de calidad, que sea oportunidad y que sea multisectorial. La salud mental no es un tema de salud. La salud mental, como te decía, es un tema de determinantes sociales. La pobreza está estrechamente vinculada a tener más problemas de salud mental, la pérdida, el desempleo está vinculado a más problemas de salud mental, las condiciones de trabajo precarizadas están vinculadas a problemas de salud mental. Entonces, esto no es un tema intrapsíquico, no, o al menos yo me atrevería a afirmar que no es solamente intrapsíquico y que debemos, para atenderlo, no hay que meterse dentro de las cabezas, sino más bien meterse intersectorialmente. Ahora, eso implica necesariamente que se produzca una comunicación, una coordinación, una cooperación interdisciplinaria. Y bueno, yo no estoy tan seguro de que eso, en términos de las cosas que hemos declarado como urgente, esté el tema de la cooperación, el tema de la complementariedad. Más bien, ese tipo de fenómenos han surgido o han salido a empujones después de dar pelea. Sí, y uno ve como, por ejemplo, si uno analiza el gasto general en salud mental en el Estado de Chile, y uno mira solo el Ministerio de Salud, uno dice, pucha, se gasta tan poca plata. Pero si uno analiza algunos programas que están instalados, por ejemplo, en el Ministerio de Educación,
el Ministerio de Desarrollo Social y en otros lados, o sea, no es que haya tan poca plata disponible para salud mental, sino más bien nos falta, y esto yo lo vengo diciendo, no tengo la respuesta ni la solución, el problema es la estructura del Estado que tenemos, un Estado que está dividido sectorialmente y donde el nivel de complejidad de los problemas que enfrentamos hoy requieren necesariamente una mirada compleja y intersectorial. Entonces hay una disputa por recursos entre los ministerios respecto de quién hace qué programa, quién se lleva qué estrellita de felicitación o qué bono de desempeño, y eso hace que el resultado final, que es la respuesta a la ciudadanía, sea de peor calidad y en oportunidades malgastemos recursos que son de todos los chilenos. Sí, ahora, para transformar, por ejemplo, ese tipo de cosas que tú estás señalando, habiendo la suficiente cantidad, o por lo menos cantidad disponible que tiene que, de alguna manera, reestructurarse, ¿cuál es la prioridad? ¿Dónde debiera ser lo primero, si tú quisieras, aprovechando esta pandemia, reenfocar o reconvertir el tema de salud mental hacia qué tipo de forma? Bueno, yo voy a decir algo que no tiene nada de nuevo, que la Organización Mundial de la Salud lo viene diciendo hace muchísimo rato y que es una cosa vieja y que tiene que ver con la plata debe estar en prevención y en promoción de la salud. Y la atención primaria debe ser reconocida, valorada. Hoy día están jugando un rol, pero no hoy día, desde el inicio de la pandemia. Lo que pasa es que ahora aparece y se le asigna como una tarea más visible. Pero cuando tú ves cómo trabaja la gente de la atención primaria y cómo, claro, porque todo el mundo está viendo a los mal llamados primera línea de los hospitales, y digo mal llamados porque la metáfora de la guerra es una pésima metáfora para hablar respecto al enfrentamiento de una pandemia, y la figura del héroe es la peor idea que se le pudo ocurrir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso, si nos interesa proteger la salud mental de quienes trabajan en salud, de quienes están enfrentando en esos servicios esenciales la pandemia, hay que cuidar el lenguaje, ¿ya? Porque eso solo tiene efectos negativos en quienes afectan eso. Y en general, lo que te decía, estamos mirando a la gente de los hospitales, de las unidades de pacientes críticos, las UTI, las urgencias, se hacen programas de televisión. Pero cuando yo escucho a los trabajadores y las trabajadoras de atención primaria que tienen que ir a hacer domicilio para ir a ver a una persona que para hacerle seguimiento porque le dio un PCR positivo, pero no solo van a ver el tema de salud, se encuentran con hambre, se encuentran con pobreza, se encuentran con violencia intrafamiliar, se encuentran con la vida misma de la pobreza y de la completitud de la crisis, que es gente que se quedó sin trabajo, hay gente que tiene hambre. A esos trabajadores y trabajadoras de la salud, esos son los que les está tocando un esfuerzo, pero gigantesco, pero siguen sin mirarlo. El que vale la pena, el que está ahí, el que aparece en el programa. ¿Y quién aparece en el programa? El intensivista, el urgenciólogo, que está muy bien y que han hecho una tarea notable y que también están desplegando grandes esfuerzos. Pero aquí hay un montón de otras y otros trabajadores, la mayoría de ellas mujeres, y donde el tema de la conciliación o de la conflictividad trabajo-vida aparece con una fuerza gigantesca. Sí, tú mencionaste ahí la relación entre el lenguaje y la patología o la realidad, y yo no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que el concepto de héroe genera automáticamente la posibilidad de desidentificarte de esa posibilidad. De muy rápidamente generar sentimientos de autoestima negativo, porque básicamente un héroe tú lo asocias a personas que pueden conseguir cosas que otros no pueden. Así es, y tienen superpoderes. Y tienen superpoderes, exactamente. Y por lo tanto, si no te resultan a ti las cosas, no te resultan una sola vez, tú automáticamente quedas excluido de esa talla. Y eso es feroz. Así es, y además los superhéroes actúan individualmente y el trabajo en salud es colectivo. Entonces, la figura del héroe no es mala, es pésima, le hace daño a quienes trabajan en salud, y así lo hemos constatado con los más de 500 trabajadores y trabajadoras con las cuales hemos estado
nosotros trabajando. Y la metáfora de la guerra también es pésima. Piensa tú, Fernando, que hasta en la peor de las guerras hay reglas. Hay un enemigo que uno conoce, hay reglas de lugares que no se invaden, uno puede intercambiar rehenes, uno puede... te pueden juzgar por lo que hiciste. Te pueden juzgar por lo que hiciste, etcétera. Y además para la guerra, a los soldados, la gente que estudia y se prepara para eso, está dispuesto a morir. Y un trabajador no tiene por qué estar dispuesto a morir, un trabajador de la salud. Esto no es una guerra, es una metáfora muy mala. Ahora, ojo, que si tú analizas, si haces un análisis, ha ido cambiando un poquito el discurso, pero cambiamos la metáfora de la guerra por otra que también es nociva, que es la cultura sacrificial en salud. Quienes están en salud, si tú fíjate en los discursos de las grandes autoridades, están en el gran sacrificio que están haciendo los trabajadores de la salud. Están haciendo inmensos esfuerzos, están sacrificando incluso cuestiones personales, pero tampoco podemos venir a completar la falta de recursos que son naturales en una situación de catástrofe, pandemia, emergencia, etcétera, con un sacrificio personal. Entonces, cambiamos la metáfora de la guerra o empezamos a virar hacia la metáfora del sacrificio, que también es nociva para el trabajador de la salud, porque ese trabajadora de la salud, que comillas, se sacrifica más de la cuenta, que hace el doble turno, está en un nivel de desgaste y de cansancio donde la probabilidad de cometer más errores aumenta, donde la probabilidad de generar conflictividad dentro del equipo en el cual está trabajando aumenta, donde la probabilidad de que tenga que salir del trabajo por una licencia médica porque se reventó es altísima y perdemos a un importante trabajador de la salud. Por lo tanto, todas esas metáforas que son señales que la gente escucha y que de alguna manera se van interiorizando, son súper potentes. Y eso además convive con la gran paradoja de que a las 9 de la noche aplauden a los trabajadores de la salud, pero después no los dejan entrar a sus edificios o a comprar a los boliches porque pueden contagiarse. Exacto, esa es una paradoja esa que ya la conversamos alguna vez acá con Alberto Larraín, esta dualidad de hacer lo que está de moda hacer, pero llevado a las decisiones o a la vida personal, tú no estás dispuesto a aceptar que esa persona entre al ascensor del lado siquiera, en tu mismo edificio. Sí. ¿Y eso ha seguido pasando o no ha seguido, Elisa? Ha seguido pasando. Y yo creo que ahí también hay un tema muy muy fuerte, y ahí de nuevo la tirada de oreja al Estado, porque yo le creo al Estado, yo por eso le tiro tanto la oreja, no porque no me guste, yo creo que el Estado debiera cumplir un rol más relevante en esto. Tiene que ver con la educación y con la educación en salud, desde la más temprana infancia. ¿Por qué Japón todavía tiene población? Pues en Japón debería haber desaparecido la población con tanto terremoto y tanta cosa terrible que le ha pasado. Es porque los japoneses, desde que nacen, salen de la guata de la mamá y le empiezan a enseñar que viven en un país sísmico, que aquí hay tsunamis, que hay mecanismos de protección, que hay estrategias, que hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Aquí vivimos en un país que tiene no solo terremotos, sino que además nos explotan los volcanes, se nos viene del cerro abajo con los aluviones, y ahora estamos enfrentando una pandemia. Y así todo, no hemos logrado incluir, por ejemplo, en el currículo básico, la formación respecto del enfrentamiento de situaciones como esta. Porque si tú le sumas, pensando en quienes trabajan en la provisión de salud, que no solo tienen que atender a una persona que viene con un problema de salud, sino que viene con una afectación emocional gigantesca, real, natural, pero también que puede estar exacerbada o que pudo ser disminuida si es que esa persona tuviese una mejor formación en estos asuntos, agravas el problema. Sí, yo creo que hay una y va a salir de esta pandemia, y me imagino que mundialmente, no sé las tesis de grado que vayan a haber en términos de salud mental y este tipo de pandemias, pero evidentemente te coloca a ti en una situación de presión que normalmente
para un porcentaje de la población no estaba, o no estaba en este nivel. Y desde ese punto de vista las estadísticas reflejan un cambio en eso. ¿Has visto tú, has podido ver si que hay estadísticas de estrés en el hogar? Mira, lo que tenemos ya, o sea, el nivel de producción académica en esto igual ha sido como lo bonito es que se ha hecho mucha producción como express necesaria como para transferencia de experiencias internacionales. Ya los chinos ya tienen publicaciones, los italianos también, los españoles ya están saliendo. Y respecto de los trabajadores de la salud, 1 de cada 3 está con síntomas depresivos, 1 de cada 5 está con un estrés agudo. Hay un estudio que muestra efectos en personal de salud en epidemias virales parecidas a esta, pero más chicas, que presentan cuadros de estrés postraumático hasta 6 meses después de que ha terminado la pandemia, la epidemia en este caso. O sea, aquí lo que vamos a ver va a ser terrible. Yo no sé si tú pudiste ver la noticia de la jefa de urgencia del hospital de Manhattan, que se suicidó, una doctora joven, sin antecedentes psiquiátricos, sin problemas de salud mental previa, muy competente en su trabajo, y donde la familia lo que ha salido a decir es que no soportó ver tantos muertos, no soportó esta incapacidad de dar respuesta. No tenemos estadísticas ahora, Fernando, pero la cosa se viene horrible. O sea, Chile tiene pésimos indicadores de suicidio en 2 tipos de poblaciones, tanto en la población joven como en la población de los adultos mayores, y vamos a observar un crecimiento de esa curva que a lo mejor va a pasar a otras edades. Entonces tenemos que actuar ahora. Esto es grave, esto no es como que la gente se vaya a deprimir un poquito más. O sea, aquí hay gente que está en riesgo vital, y eso no tiene que ver solo con la pandemia, tiene que ver con el confinamiento, con la soledad, con la angustia sobre el futuro, a la crisis económica que se viene o que ya estamos, dicen algunos, es algo que golpea muy fuerte la salud mental. O sea, los datos de la crisis del 29 en Estados Unidos, la cantidad de la tasa de suicidios que hubo, son gigantescos. Y no veo por qué en Chile fuera a ser distinto, más aún en un país con tanta desigualdad y con tanta desprotección social. Elisa Anzoliaga, doctora en Salud Pública, directora de investigación de la UDP y directora de Acción Salud de la Universidad de Diego Portales, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Ojalá que, alguien esté escuchando, o por lo menos varias personas estén pensando más o menos lo mismo, porque concuerdo totalmente contigo. Uno, desgraciadamente, quizás porque está formateado así, repara muchas veces solamente en aquello que se ve en términos explícitos, y no en síntomas o señales que eventualmente reflejan una situación psíquica distinta, y que después, probablemente como una bomba de tiempo con un tic-tac que dura bastante más allá después de que se ha terminado la pandemia, nos rebota, y después decimos, mira, no teníamos la menor idea de que esto estaba pasando. Muchas gracias a ti, Fernando, por la invitación, el espacio. Te dejo a ti también la tarea y la misión de mantener este tema, porque tú eres un referente importante en nuestro país. Así que te dejo la pelota también en tu cancha y la posibilidad de que podamos tener más espacios para hacer estas discusiones públicas. Estas cosas en general se hablan en privado, y tener espacios públicos para poner estos temas sobre la mesa es tremendamente importante. Una pequeña aclaración: de su directora de investigación de la Facultad de Psicología, no de la universidad. Sí, de la Facultad de Psicología. Perfecto. Gracias. Gracias, Elisa, que te vaya bien. Chao, chao. Y gracias a todos ustedes. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha. ISA Intervial y el Centro de Innovación OC te invitan a participar en la ruta